Porque mira, la Biblia enseña que la palabra que viene de lejana tierra es como agua en alma sedienta. ¿Cuántos tienen sed de la palabra? Aleluya. Así que mi amado pastor y amigo, venga, colóquese de pie, mi pastor. Vamos a estar aquí presentando a mi pastor, gloria al Señor, mi pastor Emanuel Plata. Un gran amigo, me ha recibido 2 veces y también me ha recibido un hijo. Nosotros nos conocimos en una ciudad llamada Villahermosa. Estábamos compartiendo escenario, gloria al Señor, y hemos hecho una buena amistad. Para nosotros es un gozo presentarle el pastor Emanuel Plata. Dele fuerte aplauso al Señor en esta hora. Venga, mi pastor, le bendecimos. Gloria al Señor. Hola. Bueno, de donde yo vengo, cuando alguien dice hola, normalmente la gente responde hola. Así es que voy a hacer como que no lo saludé y a ver si me saluda con ganas. Hola. ¿Cómo está? ¿Alguien está bendecido el día de hoy? Podemos darle un fuerte aplauso de gloria, de honra y de alabanza a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues antes de comenzar con la palabra del día de hoy, voy a pedirle que saque Biblia, que saque libreta. ¿Cuántos trajeron su Biblia el día de hoy? Aleluya. Si alguien no trajo Biblia, júntese con un cristiano de verdad. Aleluya. Y voy a motivarle a que saque su Biblia, su pluma, su libreta. Y quiero comenzar agradeciendo al pastor de esta casa. Gracias por la invitación. De verdad que es una bendición poder estar acá. Y antes de compartir, quiero presentarme. Yo soy el pastor Emanuel Plata. Venimos de México, para ser más específicos, Almoloya de Juárez. Un lugar duro, difícil. Normalmente cuando digo Almoloya, la gente dice ¿Almo qué? Y ya después les digo de dónde se escapó el Chapo. Ya sé dónde queda. Allá Dios nos dio la gracia de levantar una iglesia que hoy en día, por la gracia y la gloria del Señor, y no lo digo con presunción sino como testimonio, puedo decirle que el Señor ha soltado una gracia especial. Hoy en día tenemos el auditorio más grande de nuestra ciudad, y en medio de ese lugar se está glorificando al único nombre que es sobre todo nombre. Cosa que desde que entré a este lugar siento que Dios va a hacer algo muy grande en esta iglesia. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Así es que voy a pedirle que saque su Biblia, que saque su libreta. Y durante la palabra solo voy a ocupar al piano, ya que creo que cuando la palabra se habla, todos tenemos que estar enfocados en el corazón de lo que se va a hablar acá. Amén. Así es que quiero que anote como título al mensaje del día de hoy: discípulos tratados por Dios. Ok, anote como título al mensaje del día de hoy: discípulos tratados por Dios. Y quiero que vaya conmigo a Jueces capítulo 6, versículo 1. Jueces capítulo 6, versículo 1. Y me dice amén cuando lo tenga. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en las cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.
porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron al Señor. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy, Señor, yo bendigo esta iglesia, Ministerio Palabra de Gloria. Bendigo a cada varón, a cada mujer, a cada joven, cada señorita, cada niño que hay acá, Señor. Y declaramos que el día de hoy la palabra va a ser viva y eficaz. El día de hoy no solamente hablo, Señor, y oro para que guíes mis palabras, sino para que prepares la tierra de todos y cada uno de los que estamos acá, para que el mensaje que sea expuesto el día de hoy, Señor, caiga en buena tierra y lleve fruto. Es por eso que el día de hoy, Señor, mientras estoy compartiendo, te doy libertad, Espíritu Santo, para que empieces a hablar. Brinda bracata sai makoto totoma sindelererererereba. Muévete, Espíritu Santo, y empieza a mostrar tu gloria aquí, porque hay virtud en la alabanza. Cuando alabamos, peleamos por victoria, pero también hay virtud en la adoración, porque cuando adoramos, lo hacemos desde nuestra victoria. Así es que yo quiero que cierre sus ojos y empiece a adorar al Señor con sus propias palabras acá. Empiece a adorar al Señor, empiece a decirle: tú eres bueno, tú eres digno, tú eres fiel, oh Espíritu Santo. Muévete aquí, amado Salvador. Empieza a preparar la tierra. Queremos ver tu gloria aquí, amado Dios. Hermoso Salvador, muestra tu gloria. Muestra tu poder. Empieza a hablar en este lugar, amado Salvador y Rey. Muéstranos tu gloria aquí. Caiga fuego del cielo. Empieza la gloria de Dios a moverse, trayendo sanidad, trayendo libertad, restauración. Muéstranos tu gloria aquí, Señor. Muéstranos tu gloria aquí, Espíritu de Dios. Porque hay algunos que han pedido una doble unción y tú no te niegas cuando la quieres dar. Has escuchado la oración de algunos que claman por ver tu reino en esta tierra, por ver tu gloria manifestándose. Y el Espíritu dice: oh,
oración y responderé. Tus ojos no se cerrarán hasta ver mi gloria. Y pondré a tus enemigos bajo mis pies, dice el Señor. Muévete aquí, amado Salvador. Muestra tu gloria aquí. Muestra tu gloria aquí, Señor. Y empieza el Señor a manifestarse, porque una doble unción han pedido, y una doble unción es lo que recibirán. Dice el Señor: he escuchado la voz de su clamor, he escuchado esas oraciones en la madrugada cuando claman y piden, muéstranos tu gloria. Y dice el Señor: mi gloria mostraré. Por mucho tiempo hubo sequedad, por mucho tiempo las nubes se habían apartado, pero dice el Señor: está a punto de empezar a llover un nuevo tiempo sobre sus vidas, en donde por la oración de uno el Señor provocará avivamiento. Así es que ahora, Espíritu Santo, muéstranos tu gloria en este lugar. Muéstranos tu gloria en este lugar. Muéstranos tu gloria en este lugar, Espíritu Santo. Oh, brava, oh, brava. Si alguien quiere gloria, levante sus manos. Dios se está moviendo en este lugar. Oh, venga tu reino aquí, Espíritu de Dios. Empiezan a soplar vientos de libertad. Empiezan a soplar vientos de sanidad, de restauración aquí. Has anhelado y has orado por gracia para compartir. Y puedo sentir en mi corazón como el Señor está empezando a poner carbones encendidos en ti. Han llegado momentos donde has dicho: Señor, soy tardo para hablar, me cuesta hablar con elocuencia, pero el Señor te dice: solo abre tu boca y yo pondré mis palabras en ella. Siento como en esta hora está cayendo sobre ti carbones encendidos, el Espíritu Santo trayendo palabras sobre tu vida, sumergiéndote en un mover profético. Porque ya no solamente hablarás la palabra, sino profetizarás la palabra. Porque dentro de lo que hables, peso de gloria va a empezar a moverse en ti y a través de ti. Así es que ahora, carbones encendidos, carbones encendidos. Una unción profética empieza a despertarse. Empiezas a engendrar un mover, un fuego. El Señor te dice: abre tu boca y yo la llenaré. Y yo la llenaré y pondré mis palabras en tu corazón. Y yo me moveré y te ministraré palabras del cielo que traen libertad, que traen sanidad. Y la unción que has respetado caerá sobre ti. Has anhelado ministerio y el Señor te dará ministerio, e hijos saldrán de ti, dice el Señor. Ahora, Espíritu Santo, llénalo más, más. Ahora, oh, si alguien quiere algo del cielo, levanta sus manos. Viene el tiempo de la palabra. Pero hoy yo no voy a predicar, voy a profetizar la palabra del Señor acá.
Oh, Espíritu Santo, te damos libertad para que te muevas. Y que la palabra que el día de hoy compartas, Señor, hable tu necesidad para sus corazones. Esto lo oramos en esta hora y lo oro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a él? Jueces capítulo 6. La Biblia habla acerca de un hombre llamado Gedeón. Diga conmigo, Gedeón. Ahora dígalo con ganas, Gedeón. La Biblia enseña que había un pueblo que era de pie y más de 35,000 hombres a camello. La Biblia dice que Dios permitió que el pueblo de Madián se levantara en contra de Israel como una forma del trato de Dios para sus vidas, porque el pueblo de Israel había caído en un pecado y el nombre de ese pecado era la idolatría. La Biblia enseña que habían desviado su corazón del Padre, habían hecho lo malo, se habían alejado del Señor. Y la Biblia enseña que Dios levantó a Madián para provocar que el pueblo se volviera al Señor. La Biblia enseña que Madián tenía una estrategia diabólica para atormentar a Israel, ya que la Escritura habla que Israel estaba muriendo de hambre, ya que cada que Israel sembraba y tenía sus animales, el pueblo de Madián venía, destruía el fruto, destruía la tierra y mataba a los animales. A tal grado que el pueblo de Israel tuvo que subir a las montañas y esconderse en cuevas para que los madianitas no los encontraran. Pero quiero que vaya conmigo a Jueces capítulo 6, versículo 6. Jueces 6:6. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: de modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Escuche, yo siento que Colombia es tierra de avivamiento, y también lo creo para esta tierra. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Pero yo creo que el enemigo ha sido estratégico en querer levantar a Madián alrededor de ustedes, con el propósito que cada que ustedes siembran y cada que ustedes preparan la tierra para que algo suceda, venga el enemigo y derribe, destruye esa semilla. Pero la Biblia enseña que cuando el pueblo se cansó de los embates del enemigo, cuando el pueblo se cansó de la situación, la respuesta del pueblo fue clamor. Diga conmigo, clamor. Ahora dígalo con ganas, clamor. ¿Qué significa la palabra clamor? Clamor se define de acuerdo a la Escritura como un grito desgarrador por auxilio y ayuda. Y cuando el pueblo de Israel comenzó a clamar y comenzó a orar, la Biblia enseña que Dios escuchó la oración y Dios decidió levantar un hombre que cambiara las cosas dentro de esa nación. Y yo siento en mi corazón que ha llegado el tiempo de clamar para que Dios levante su reino en este lugar y podamos ver su gloria en medio de esta tierra. De acuerdo al grado del clamor será la evidencia de su respuesta. Y hasta que el pueblo no se cansa de su condición, clamor brota de nuestros corazones. La Biblia enseña que llegó un tiempo, llegó un momento en donde el pueblo clamó, y la respuesta del clamor del pueblo hacia Dios es que Dios escogió a un hombre para levantarse en contra de Madián, el cual tenía por nombre Gedeón. Diga conmigo, Gedeón. Y quiero que vea lo que la Biblia enseña acerca de Gedeón. Versículo 12. Es más, desde el versículo 11. Me dice amén cuando lo tenga. Dice la palabra del Señor así:
Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joas Abiesita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando el Señor encuentra a Gedeón, usted va a encontrar que Gedeón estaba trabajando. Diga conmigo, trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Dios nunca va a utilizar para planes gloriosos y eternos a los que no trabajan. Porque hay gente que dice: Señor, si tu presencia viene, si tú me llamas, voy a trabajar para tu reino. No, amado, es al revés. Usted tiene que trabajar para que Dios lo llame a cosas gloriosas. Así es que voltee con el que está a su lado y dígale: llegó el tiempo de trabajar. Dios no bendice a los flojos que no trabajan. Y yo creo que esto es algo que Dios va a hacer sobre la iglesia en esta tierra. Dios va a usar a gente para avivamiento, pero la clase de gente que Dios va a utilizar es gente que trabaja, es gente que está preparando la tierra para que avivamiento se despierte sobre esta ciudad. Así es que volteen con el que está a su lado y dígale: llegó tiempo de trabajar, hermano. No puedes seguir quieto, tienes que empezar a trabajar. Versículo 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabe? Cuando el ángel se le aparece a Gedeón, el ángel, al ver a Gedeón, le dice: varón esforzado y valiente. ¿Y sabe de qué tenía Gedeón de esforzado y valiente? Ni el nombre. Gedeón era un temeroso. Gedeón era un hombre que se menospreciaba a sí mismo. Pero ¿por qué cuando el ángel lo ve le dice varón esforzado y valiente? Porque cuando Dios te llama, no te llama viendo quién eres, te llama viendo lo que vas a hacer en las manos de Dios. No es por quién eres, sino es por quién es Él que nos ha escogido para propósitos grandes, gloriosos y sobrenaturales. Escuche esto: Dios utiliza a los menos capaces para los propósitos más gloriosos. Cuando Dios te escoge para traer su reino, cuando Dios te escoge para ser tierra de avivamiento, no te escoge por ser el más capaz, no te escoge por ser el más listo. En el caso del evangelista y yo, sí, por ser los más guapos, pero de usted no. Cuando Dios te escoge, no te escoge por lo que eres, te escoge por todo lo que vas a hacer en sus manos. Amén. Así es que hay gente que dice: es que yo no estoy tan preparado. Dios al que llama capacita. La gente dice: es que yo no puedo, no soy capaz. Cierto, no eres capaz, pero Dios contigo eres capaz. ¿Alguien puede decir amén a esto? Por eso el ángel le dijo: varón esforzado y valiente, ¿verdad? Y cuando el ángel le dice esto, Gedeón en el versículo 13 comienza a reclamarle al Señor y comienza a decirle: oh Señor mío Jehová, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos contaron diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas? Y mirándole el Señor le dijo: ven con tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de las madianitas. ¿No soy yo el que te envío? Escuche esto: cuando Dios te envía a cumplir planes, propósitos, los planes no dependen de ti, dependen de quien te envía. Y a veces nosotros podemos decir: ay Señor, es que cómo vamos a alcanzar a nuestra tierra para el Señor, donde abunda el pecado, donde abunda la maldad. Y el Señor te dice: creo que no has entendido, nada depende de ti, todo depende de quién va contigo. Así es que yo quiero decirle algo, amada iglesia que se encuentra en este lugar. Algunos piensan que el avivamiento empieza con un gran
auditorio. El avivamiento empieza con instrumentos, con música, con sonido, con bocinas. Pero quiero decirle que no es así. El avivamiento empieza donde hay carencias de todo, pero Dios está en ese lugar. Creo que no me entendió, se lo tengo que repetir. El avivamiento empieza donde lo material falta, pero el eterno se hace presente. Así es que, ¿sabe algo? Yo le pudiera quitar todo a esta iglesia: las sillas cómodas, los ventiladores, los instrumentos, las voces. Pero si el Señor está en este lugar, tienen todo lo que se necesita para cumplir los planes y el llamado de Dios. ¿Alguien puede decir amén a esto? Amén. Lo puedes encontrar en la escritura. La Biblia enseña que Dios utilizó a los menos capaces para los propósitos más gloriosos. Ejemplo de esto, Moisés. Diga conmigo, Moisés. La Biblia dice que Dios escogió a un hombre llamado Moisés, que tenía como cualidad que era tartamudo, y Dios lo ocupó para hablarle a todo un pueblo. Quiero decirle algo: yo como pastor, cuando quiero poner a alguien a hablar, pongo al que mejor habla, no al tartamudo. Pero Dios no hace eso, porque Dios utiliza lo vil y menospreciado para avergonzar a lo sabio de este mundo. ¿Alguien puede decir amén a esto? Así es que voltee con el que está a su lado y dígale: si Dios utilizó a Moisés, no, dígaselo con ganas, si Dios utilizó a Moisés para hablarle a un pueblo de más de 1,5 millones de personas, si Dios utilizó a ese Moisés para hablarle a 1,5 millones de personas, Dios te va a utilizar a ti para cosas grandes, gloriosas y sobrenaturales. ¿Alguien puede decir amén a eso? Seguimos avanzando. Versículo 15. Y le respondió: oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. ¿Qué versículo? Dios se le muestra. Un ángel se pone enfrente de él y le dice: te voy a utilizar. Y en vez de decir Gedeón: gloria a Dios, aquí estoy, dice: ¿cómo lo voy a hacer yo? Si soy el más chico de mis hermanos y el más pobre. Y Dios le tiene que repetir: que no se te olvide que no es por quién eres tú, sino por quién soy yo, que vas a hacer lo que yo te he llamado a hacer. ¿Alguien puede decir amén a esto? Así es que yo vengo desde México para decirles el día de hoy: Dios te está llamando con un plan glorioso y sobrenatural para este tiempo. Dios va a utilizar tu boca para ir al norte, al sur, al este y al oeste. Pero la pregunta que te tiene el día de hoy el Señor es: ¿por qué dudas de lo que Dios va a hacer? Algunos esperan que venga un profeta de esos grandes, ¿verdad? Morenazos de fuego que, oh, rabas. Y el Señor te dice: amado, la palabra profética más grande ya fue escrita y está en este libro, donde el Rey de Reyes y el Señor de Señores te dice: sígueme, tengo planes buenos y propósitos buenos para ti. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Versículo 16. Él le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. Ves en el versículo 17 que Gedeón le dice al Señor: si eres tú, dame una señal de que tú has sido. Y para no hacerles la historia tan larga, la Biblia enseña que Dios le cumple 2 veces las señales que Gedeón pedía.
Después de esto, Gedeón se da cuenta que el Señor lo había llamado. Y la Biblia enseña que cuando se dio cuenta de esta realidad, lo primero que hizo fue preparar una ofrenda para ofrecérsela al Señor. ¿Sabe qué significa esto, amado? Los siervos de Dios, los verdaderos discípulos, aún en la pobreza, siempre tenemos algo que dar. Creo que no me entendió esa. Se la voy a repetir. Hay gente que dice: yo no doy porque no tengo. No, amado, tú no tienes porque no das. Porque alguien que es siervo siempre tiene algo que dar. Yo le puedo decir algo, y no lo digo con afán de vanagloria, pero yo no vine a Colombia a ser bendecido. Yo no vine a que me den. Yo vine a dar, a desgastar mi vida, a desgastar mi corazón, a dedicar tiempo, dinero y esfuerzo, porque el reino de los cielos se ha anunciado en esta nación. Porque alguien que es siervo entiende que más bienaventurado es el que da, no el que recibe. Y alguien que ha sido llamado por el Señor entiende que todo lo que tenemos es de Él. Así es que el día de hoy yo quiero decirles algo de parte de Dios. Dios va a utilizar a esta iglesia con propósitos gloriosos. Pero quiero que entienda esto, amado hermano: Dios da el paso, usted da el peso. Creo que no entendió esto. Dios da el paso, usted da el peso. Algunos dicen: Señor, queremos embellecer nuestra iglesia, danos dinero. Y el Señor le dice: ¿qué no es suficiente con el que tú tienes? Suelta lo que hay en tu mano para que yo suelte lo que hay en la mía. Creo que eso ya no le gustó al que está a su lado. Es más, voltee con el que está a su lado y dígale: esa pedrada, hermano, dígale: venía para mí, pero te acaba de pegar a ti. Dile: cuidado, no te vayas a desmayar del sangrado. Aleluya. El Señor lo escoge. Gedeón le lleva una ofrenda al Señor. Paso siguiente de Gedeón, la Biblia enseña que por la noche se metió al templo de Dios, en donde la Biblia enseña que habían levantado a otros ídolos para rendirles adoración. La Biblia dice que Gedeón se mete y derribó todos los ídolos de aquella tierra para poner un nombre que es sobre todo nombre en ese lugar. Y sabe algo, antes de que Dios se levante como rey, tenemos que quitar los ídolos que nos estorban. Y algunos de ustedes dirán: pastor, pero yo ya no tengo ídolos. Y quiero decirle algo: tal vez ya no tiene ídolos de madera ni de metal, pero a veces tenemos ídolos en el corazón. ¿Sabe qué significa la palabra ídolo? Si alguien está anotando, anótelo, porque también vino a aprender, no solamente a ser lleno de gloria. Ídolo es todo lo que ocupa el primer lugar en mi vida, en mi mente y en mi corazón antes que Dios. Así es que tal vez usted ya no tiene a sus San Juditas de cabeza. Tal vez usted ya no tiene su imagen de la Virgen del Carmen, o allá en México de la Virgen de Guadalupe. Pero hemos hecho de la gente ídolos. Hemos hecho de las cosas ídolos. Y antes de que Dios traiga su reino a un lugar, su trabajo es derribar los ídolos que estorban para que tenga ese encuentro con el Señor. ¿Alguien puede decir amén a esto? Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas, capítulo 9, versículo 57. El Señor está hablando acá. La Biblia dice
que el Señor iba pasando por una tierra. Y escuche lo que dice el versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: deja que primero vaya y entierre a mis padres. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a tus muertos, tu ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, por donde quiera. Le dijo: te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este texto nos hablan de los tres ídolos que tú y yo podemos tener en nuestro corazón. La Biblia enseña que el Señor iba caminando y se le acercó un joven y le dijo: Jesús, te seguiré a donde vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen donde recostar su cabeza y tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar su cabeza. Primer ídolo que detecta Jesús en este pasaje: la economía. Diga conmigo: la economía. Ya que algunos, por causa del dinero, han dejado de buscar al Señor. Llega el domingo en la iglesia, el domingo de venir al culto, de buscar al Señor, y algunos, por un poco más de dinero, dejan las cosas del Señor. ¿Alguien está acá? Voltee con el que está a su lado y dígale: buenas noches, ¿cómo estás, hermano? No vaya a ser que te saben algo. Aleluya. Y quiero que entienda esto, amado. Cuando tu lealtad tiene un precio, el enemigo lo va a pagar. Porque algunos dicen: no, por 5,000 el domingo yo no voy a faltar a la iglesia porque Él es mi Dios. Y de repente alguien llega y le dice: ¿sabe qué? Le doy 10,000 porque trabaja el domingo. Y dicen: bueno, yo creo que Dios no se va a molestar tanto si no voy. Tu lealtad tuvo un precio y el enemigo lo pagó. Primer lugar donde la idolatría se hace presente: la economía. La economía. Dios no puede prosperar y bendecir a una iglesia que no ha entendido la gracia de dar. Donde hay una iglesia que aprende a desprenderse de lo que tiene, las manos de Dios están abiertas para bendecirle día y noche. Y quiero que sepa esto: las manos de Dios son mucho más grandes que las de ustedes. ¿Alguien puede decir amén a esto? A mí me ha tocado estar en iglesias muy pobres. Y cuando digo esto, no me refiero a esta iglesia, porque esta iglesia es muy rica. Creo que no me entendió. Más de lo que usted puede imaginar. Porque tal vez ve con los ojos naturales que se está construyendo, pero con los ojos del Espíritu, escuche, siervo, esto es insuficiente. Yo pensé que alguien iba a decir amén a eso. Y a veces, cuando estás en iglesias donde ves tanta necesidad, uno piensa 2 veces en hablar de economía. Pero quiero que entienda esto: hay ocasiones donde el Señor me ha hablado y me ha dicho: predícales acerca de dar. Porque están como están, porque no han entendido el reino. Porque el reino implica que donde siembra uno, cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Alguien puede decir amén a esto? Lo vimos con una familia de la iglesia. Hace un tiempo llegó una familia a la congregación que se conformaba de un varón, de una mujer y de 2 niños. Y nosotros los veíamos, mi esposa y yo, cada domingo en la iglesia, buscando al Señor, siguiendo al Señor. Y un día nos dice la hermana: pastor, quiero invitarle a comer a mi casa. Y le dijimos: con gusto. Tomamos el auto y fuimos hasta donde ella nos dijo, un lugar allá en México llamado Santa María Nativitas.
como suena, así está de lejos. Llegamos en el carro a un cerro en medio de la nada. Tuvimos que dejar el carro arriba del cerro, bajar caminando como por 30 minutos. La terracería tremenda que de repente uno se resbalaba, ¿verdad? Y llegamos a la casa de la hermana, una casa pequeña que era tal vez como de 2 metros, 3 metros de ancho, como por 5, pequeñita la casa. Y ahí en medio de esa casa tenía su cama, la cama de sus hijos. Y era una persona muy humilde. Cuando llegó el tiempo de comer, el esposo me dice: deje prendo la estufa. ¿Se le dice a qué estufa? Sí, la estufa. Y yo dije, ok, pues ya la va a prender. Hizo un hoyo en la tierra, puso madera, puso un comal encima, y esa era su estufa. Y ahí los hermanos juntaron algo de comida, la prepararon y comimos juntos. Al terminar de comer, la hermana se me acerca y me dice: pastor, quiero que entre a mi casa. Al entrar a la casa, la hermana me dice lo siguiente. Ponga atención a esto. Pastor, mi esposo era taxista, manejaba un carro, se lo acaban de quitar. Y la mujer con lágrimas en los ojos me dice: no hemos tenido ni para comer. Pero al ver la necesidad, yo decidí seguir buscando a Dios. Con el poco dinero que nos quedaba, fuimos a la tienda, compramos dulces y fuimos por todo el pueblo vendiendo los dulces. Y la mujer me dice: el poco dinero que juntamos lo ocupamos para pagar el carro para ir a la iglesia. Y al final de esto saca un sobre y me dice: pastor, aquí están nuestros diezmos. Cuando ella me dijo esto, yo no le quería agarrar el sobre. Yo decía: ¿cómo se lo voy a tomar? Ellos tienen más necesidad. Y escuché la voz del Padre diciéndome: es que no te lo están dando a ti, me lo están dando a mí, recíbelo. Tomamos el sobre y mi esposa me dice: bendícelos con algo. Entonces vimos su tiendita, agarramos 2 dulces, les bendijimos con un billete. Y pasó esto. Llegamos a la iglesia, estábamos el domingo. Vemos que llega la familia completa y se me acerca un hermano, el esposo, y me dice: pastor, ¿se acuerda que en la semana le dimos nuestro diezmo? Sí. Me dice el varón: nos acaban de prestar un carro para trabajar. ¿Sabe qué? Ya empecé a trabajar y quiero decirle algo. Aquí está mi primer diezmo. Y me entrega su ofrenda. Y yo le digo: hermano, que Dios te siga bendiciendo y multiplicando. Pasa a la siguiente semana, y a la siguiente semana se me acerca el varón y me dice: pastor, ¿qué cree? Me están vendiendo el carro. Y yo le digo: ¿y tú con qué dinero vas a pagar ese carro? Y me dice: yo no tengo, pero tengo fe, porque le he dado a Dios y Dios me lo va a dar a mí. Ajá. Y le digo a este varón: vamos a orar porque ese carro por fe ya es tuyo, eres un hombre fiel. A lo cual este varón, oramos por él. Pasan como 2 meses y llega con el testimonio y me dice: pastor, el dueño del carro me acaba de dar las llaves y me dijo que es mío, me lo acaba de regalar. Me daban ganas de decirle así como a su pastor: pásame la unción, hermano. Pasaron como 3-4 meses y llega el varón y me dice: pastor, el carro ya es mío, pero me acaba de decir que tiene 5 más y también voy por ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien suelta lo que hay en sus manos, Dios suelta lo que hay en las suyas. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que derribar el primer ídolo. Y el primer ídolo se llama economía. Eso que te estorba para dar. Y sabe algo, yo anhelo que esta iglesia sea una iglesia próspera. Quiero decirle algo: llegó el tiempo de dar. Llegó el tiempo de dar. ¿Alguien puede decir amén a esto? Amén. Jesús siguió caminando y se encontró con el segundo joven. Jesús le dijo: sígueme. Y el joven le respondió: te seguiré, pero primero voy y entierro a mi padre que ha muerto. Y Jesús le dijo:
dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué es lo segundo que se puede volver una fuente de idolatría? Anótelo ahí en su libreta. Número 2, lo que amas. La pregunta es, ¿qué amas? Porque algunos aman su carro y han vuelto un carro una idolatría. Porque el carro tiene llantas nuevas cada mes, pero la esposa no tiene zapatos nuevos. Y están pensando todo el tiempo en invertirle a eso. Has hecho de esto un ídolo. Algunos tenemos un ídolo de bolsillo. Se llama el celular. Si tiene uno en sus manos, de te reprendo, Satán. Un ídolo de bolsillo. ¿Alguno de ustedes, siendo sinceros, ha hecho esto? Se sube al taxi, cuando baja del taxi no siente el teléfono y hace un... Y ya cuando lo encuentra, ¿y por qué no le hace así con la Biblia cuando no le encuentra? Porque hemos hecho de lo terrenal ídolos que nos estorban para ver gloria. ¿Sabe algo? En nuestra iglesia prediqué de esto y al final les dije a los jóvenes: si han hecho de esto un ídolo, entréguelo en el altar. Y muchos de ellos dejaron sus celulares y dijeron: esto es una ofrenda para Dios, porque no me vuelve a controlar este ídolo. Ya después los papás se alocaron y nos echaron pleito, pero sembrado ya estaba en ese lugar. Aleluya. Tercer lugar de idolatría. Jesús sigue caminando y le dice al tercer joven: sígueme. Y el joven le dice: te seguiré, pero primero déjame, me despido de mi padre y de mi madre. Y Jesús le dijo: nadie que habiendo puesto la mano sobre el arado voltee para atrás es digno del reino de Dios. Tercer lugar de idolatría: mi familia. Ajá. Porque algunos por la familia dejan el reino. Y algunos podrán decir: ay, pastor, ¿cómo dice eso? Claro, porque viene el domingo del culto y la esposa está lista para venirse al servicio y el esposo dice: no vamos. Pues no vamos. Un ídolo. Padres que dicen: voy a ir a la iglesia, y los hijos: ay, yo no quiero. Ay, bueno, pues no vamos. Un ídolo. Un ídolo. Si quieren ver la gloria de Dios, primero tenemos que acabar con los ídolos que estorban. Un ídolo llamado ¿qué? Por eso tiene que anotar. Un ídolo llamado ¿qué? Economía. Voltee con el que está a su lado y dígale: yo creo que ese es para ti, hermano. Yo no soy profeta, pero yo creo que ese es para ti. Número 2, ¿qué? Lo que amas y posees. Y número 3, la familia. Una vez que Gedeón derribó los ídolos, empezó el tiempo de formar un ejército para ir a la guerra. ¿Y sabe algo? Dios va a levantar un ejército en este lugar que las tinieblas no van a poder detener. Oh, no me escuchó. Dios va a levantar un ejército que han derribado los ídolos dentro de esta ciudad. Por lo tanto, el infierno, ni la muerte, ni Satanás, ni sus demonios lo van a poder detener. Escuche esto, pastor, porque aquí empiezo a profetizar. La Biblia dice que Gedeón salió por todo Israel diciendo: llegó el tiempo de ir a la guerra. ¿Quién viene con nosotros para ir a la guerra? Y la Biblia enseña que consiguió 32,000 guerreros. Usted puede decir muchos, no tantos, porque iban a enfrentar un ejército de más de 200,000 hombres. 32 contra 200,000 no podían. Viene Gedeón con el Señor y le dice: Señor, solamente conseguí 32,000. Y Dios le dice: tienes razón, son muchos.
Dios se para delante de él y le dice lo siguiente: párate delante del pueblo y diles que los que tengan miedo, que se vayan. Y tú puedes decir, se fueron 100, se fueron 200, se fueron 22,000. 22,000 por miedo. La Biblia enseña que cuando se estaban yendo, Gedeón se para delante del pueblo y les dice: a los que se vayan por miedosos, tienen que dejar dos cosas. Número uno, su comida. Y número dos, su trompeta. ¿Sabe por qué Gedeón le pidió la trompeta? La trompeta en la Biblia significa llamado. Diga conmigo, llamado. Y quiero que entienda esto: el llamado de parte de Dios es una trompeta que es prestada. Y si tú no la tocas, alguien más la va a tocar por ti. Ajá. Porque hay algunos que creen que el reino los va a esperar. Hermano, llegó el tiempo de que sirva. Ay, no, pastor, yo para el próximo domingo, el próximo año, ahora sí le voy a echar ganas. Amado, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos está avanzando rápidamente, y si no tocas la trompeta, alguien más la va a tocar. Yo he aprendido esto. El llamado no es nuestra, es del Señor. Pero a veces ha habido gente que los ha descuidado, y porque no tocaron la trompeta, Dios se la dio a alguien más. Pero viendo que otros la perdieron, yo no voy a descuidar lo que Dios ha puesto en mis manos. La Biblia dice que eran 32,000 por miedo. 22,000 se fueron por miedosos. En México, les digo a los hermanos, tenían 5 fuertes razones para no quedarse a la guerra. Miedo. Quedaron 10,000. El Señor le dice a Gedeón: lleva al ejército al río, y ahí yo te hablaré quienes han de ir a la guerra. La Biblia enseña que al llegar al río, el Señor le dijo a Gedeón: ve cómo beben agua. Y en esto hay una revelación. Escuche, la Biblia enseña que habían dos formas de beber agua. Número uno, los que doblaban la rodilla y llevaban el agua a su boca. Y número dos, los que se derribaban en el piso y bebían el agua como perros. La Biblia enseña que 9,700 hombres llevaron el agua del piso a la boca. Solo 300 se tiraron en el piso. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Gedeón: despide a los 9,700. Y yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre doblar la rodilla o tirarse en el suelo? Cuando yo estaba estudiando esto, entré en conflicto. Decía, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios los despidió? Y incluso llamé a algunos líderes de la congregación, pastores hijos que tenemos bajo cobertura, y empezamos a hablar cuál era la diferencia entre doblar la rodilla o tirarse en el piso. Algunos daban sus ideas, una que otra herejía, ¿verdad? Y estudiando a profundidad la palabra, nos dimos cuenta de estos. Los 10,000 que quedaban eran guerreros. Diga conmigo, guerreros. Ahora dígalo con ganas, guerreros. Y un guerrero es guerrero porque lleva armadura. Diga conmigo, armadura. ¿Cómo haré la armadura de Israel? La Biblia enseña que la armadura, lo encuentras en Efesios capítulo 6 versículo 10, se formaba de un yelmo de la salvación, se formaba de una coraza, se formaba del calzado. Pero la coraza era una pechera que se ponía sobre el pecho, que cubría desde el cuello toda la parte de enfrente, y en la parte viril del hombre hacía una especie de pico, así, en esta parte, para que cuando fuera a la guerra no lo atacaran en las partes nobles. Pero como la coraza tenía un pico, si alguien quería hincarse, no se podía hincar, porque al hincarse el pico se le clavaba en las piernas y les cortaba la pierna. Y si
los hombres se pudieron hincar para beber agua. ¿Qué significa eso? Se quitaron la armadura. ¿Por qué Dios los despidió? Porque hay gente que por saciar su sed se quita la armadura. ¿Sabe algo? Dios no está peleado con que tenga sed. Puede tener sed de un mejor trabajo. ¿Alguien tiene ese tipo de sed? No es malo, no es pecado. ¿Alguien tiene ese tipo de sed? Puedes tener sed de una mejor economía. Puedes tener sed de casarte. Puedes tener sed de un mejor carro. Puedes tener sed de una mejor casa. Pero Dios está buscando una clase de siervos, que aquellos que no por saciar su sed descuiden su llamado. Dios desea que te pongas la armadura y que no te la quites sin importar las circunstancias. ¿Habrá alguien aquí que entiende este principio? Que está dispuesto a saciar su sed sin quitarse la armadura. ¿Sabe algo? Yo soy esposo, pero aún en mi matrimonio tengo puesta mi armadura. Soy hijo, pero aún como hijo tengo puesto mi armadura. Soy profesionista, pero como profesionista tengo puesta mi armadura. Porque he entendido que fuera de ser licenciado, fuera de ser padre, fuera de ser esposo, fuera de ser hijo, tengo un nombre. El nombre más privilegiado que puede recibir un hombre, cuyo nombre es siervo del Dios Altísimo. Siervo del Dios Altísimo. Estoy por terminar, porque esto en unos minutos se va a poner de locos. ¿Alguien cree esto? No lo escuché tan convencido. ¿Alguien cree esto? Pero quiero que me regales 5 minutos antes de terminar. Levante la mano. ¿Quién me da 5 minutos más? 5, 10, 15, 20, 20. No es cierto. Ya voy a terminar. La Biblia enseña que quedaban 10,000 hombres. De estos 10,000, 9,700 tomaron el agua incorrectamente y Dios los despidió. La Biblia enseña que quedaron 300. Diga conmigo 300. Ahora dígalo con ganas, 300. Y cuando quedan los 300, Gedeón viene con el Señor y le dice: Señor, solo han quedado 300. Y Dios le dice: ahora sí son suficientes, vayan a la guerra. ¿Sabe por qué? Escuche esto. El diablo no le tiene miedo a las iglesias grandes. El diablo le tiene miedo a las iglesias relevantes. Así es que hay iglesias de miles que no hacen correr a uno, pero hay iglesias de cientos que hacen correr a miles. Yo no sé si estoy parado en una de esas iglesias, que tal vez no somos miles, somos decenas que vamos a hacer correr a miles. Wow, yo se lo puedo decir. Allá en Toluca somos una iglesia de 250, 300 personas. Eso sí, muchos jóvenes, porque allá los hermanos son muy prósperos, tienen de a 5, de a 6, de a 7. Yo les digo: hermano, échale ganas, porque con 10 me llena la iglesia, gloria a Dios. Pero aunque no somos una iglesia tan grande, somos más relevantes que algunos, porque esos 10, 20, 30, 50, 100 que hay en la iglesia han entendido su llamado. Y el llamado de aquellos que han entendido su propósito son aquellos que hacen correr a multitudes. ¿Alguien puede entender a esto? Hace unos meses formamos parte de un evento, trabajamos para realizarlo. Un congreso que se llamó Adorando en Todo Tiempo. Se formó de 2, 3 iglesias de 200 miembros. Se hizo un evento de más de 3,000 personas,
donde tuvimos a gente relevante en el reino, predicadores, grupos de alabanza. Estuvo la hermana Cristín de Clario y vimos cómo se avivó nuestra ciudad. Y cuando la gente preguntaba, ¿qué iglesia hizo esto?, algunos apuntaban a las iglesias grandes, pero entendieron que menos son más cuando se trata del reino. ¿Alguien puede decir amén a esto? Oh, si lo va a decir, dígalo con ganas. ¿Alguien puede decir amén a esto? Termino con el mensaje. La Biblia enseña que quedaron 300. ¿Habrá uno de estos 300 acá? Aleluya. La Biblia enseña que el Señor le habla a Gedeón y le dice: antes de ir a la guerra, baja al campo del enemigo para que escuches lo que el enemigo dice de ti. Para los que caminamos en el reino, Dios nos ha dado un nombre en el cielo, pero también uno en el infierno. ¿Alguien está acá? La Biblia enseña que Gedeón baja, y al bajar al ejército se da cuenta que habían dos hombres platicando, y uno de ellos le dice al otro: tuve un sueño, soñé que de la parte alta bajaba un pan de cebada. Diga conmigo: pan de cebada. Y al caer a la tierra, el pan de cebada provocaba una gran destrucción. Y el otro le responde: ¿no es eso más que Gedeón, que Dios le ha entregado la victoria sobre nuestro pueblo? ¿Sabe qué significa pan de cebada? Un pan de cebada era un pan sin chiste, un pan que no es ni dulce ni salado, un pan al que no se le ponía leche ni se le ponía huevo, un pan sin sabor. Y Dios le llamó a Gedeón pan de cebada. ¿Sabe por qué? Porque pan de cebada significa no hay nada relevante en ti. Pero yo quiero que entienda esto: Dios utiliza a gente común para propósitos extraordinarios. Ah, no me entendió esto. Dios utiliza a gente común para propósitos extraordinarios. Somos gente común en manos de un Dios extraordinario con propósitos eternos. Así es que yo quiero que voltee con el que está a su lado y quiero que le diga: pan de cebada. Si está morenito, dígale: arepa quemada. Aleluya. Pan de cebada. ¿Sabe algo? No hay nada extraordinario en nosotros, ¿verdad? Hay gente que piensa que el siervo de Dios que se para en este lugar, Dios lo escogió por ser el más hábil, el más capaz. Quiero decirle algo: hay mucho más y muchos mejores que nosotros, gente más capaz, gente más inteligente. Pero quiero decirle a los siervos de Dios: nadie nos gana en algo. ¿Saben qué? En ser los más dispuestos. Los siervos de Dios nunca le decimos que no al llamado, siempre le decimos que sí al Señor. ¿Sabe por qué yo estoy acá? Porque hace unas cuantas semanas Dios me habló y me dijo: llegó el tiempo de ir a Colombia. Y yo le decía: Señor, ¿cómo voy a dejar la iglesia? Ve lo que estás haciendo acá, yo no puedo dejarla. Y el Señor me dijo: tienes que ir, porque tengo palabras de vida para algunas iglesias. Es necesario que vayas, porque llegó el tiempo de empoderar a las iglesias para cumplir el plan, el llamado y el propósito eterno de parte de Dios. Y yo creo que estoy parado en una de esas iglesias que Dios va a avivar en esta nueva temporada. Amén. La Biblia enseña que llegó el tiempo de ir a la guerra. 300 hombres en contra de un ejército de más de 200,000 personas. Pero ellos no llevaban espadas y arcos. Ellos llevaban en una mano una trompeta y en la otra mano llevaban un cántaro de fuego. Un cántaro que por dentro tenía brea y tenía una vela en la parte de arriba. Oh, esto es tremendo. Y ahorita que se lo diga, alguien tiene que gozarse en este lugar. Amén.
Llegó el tiempo de ir a la guerra, pero el sonido de guerra que se escuchaba de los 300 valientes no era un sonido común. Eran pocos que sonaban como muchos, porque mientras iban marchando, escuche esto, los 300 guerreros decían: por Jehová y por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Y quiero que escuche esto. Dios va a hacer cosas gloriosas en esta iglesia con la gente que entienda para quién trabaja. Trabajamos para el Rey de Reyes, pero trabajamos para la visión del siervo. Hay iglesias divididas. ¿Sabe qué es la división? Dos visiones, donde el pastor dice hacia el norte y alguien dice no, hacia el sur. Donde el pastor dice vamos y alguien dice no, aquí nos quedamos. ¿Sabe? Esa gente no cabe en la iglesia. Porque para que el reino avance, todos tienen que voltear hacia la misma dirección. ¿Habrá alguien acá que camine por Dios y por su pastor? Como dos personas. Qué preocupante. No se preocupe, siervo. Si los que están aquí no se avivan, Dios trae otros. ¿Habrá alguien acá? Entonces voy a volver a repetir esto. ¿Habrá alguien que camine por Dios y por su pastor? Voltee con el que está a su lado y dígale: formas parte de los 300 que Dios va a utilizar para traer avivamiento. Amén. Llegó el tiempo de ir a la guerra. Los hombres iban caminando. Mientras caminaban decían: por Jehová y por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Cuando llegaron al campo del enemigo, se repartieron alrededor. Lista la trompeta. Y Gedeón dijo lo siguiente: véanme y hagan lo que yo voy a hacer. Quiero que entienda esto. Y doy gloria a Dios por la vida de los pastores, porque donde hay un hombre que arde en llamas, hay una iglesia que arde en llamas. Donde el hombre de Dios arde en llamas, la iglesia arde en llamas. La Biblia dice que llegó el momento de contar 3. Contó 1, contó 2 y contó 3. Y al momento de contar 3, los hombres empezaron a tocar las trompetas. Empezaron a tocar las trompetas. El pueblo comenzó a gritar. No lo escuché. El pueblo comenzó a gritar. El pueblo comenzó a gritar. Y la Biblia enseña que llegó un momento donde tiraron el fuego. Y el fuego comenzó a quemar toda la ciudad. Vengo desde la otra parte de Latinoamérica para decirle algo. Dios está empezando a soltar un fuego en esta ciudad que va a quemar toda la ciudad. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Si alguien anhela de ese fuego, tiene 3 segundos para estar acá, porque quiero orar por usted. Pase al frente, vamos. Pase al frente los que quieren fuego. Si quieren fuego, levanten sus manos.